Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Este día 10 y 11, es decir, esta semana, tendrá lugar en Los Gemios del Agua el espectáculo Víctor, que habla sobre la vida de Víctor Fernández Gopar, el salinero. Tenemos con nosotros a Iván Curbelo Fernández, porque tú eres familia del salinero, ¿no? Exactamente. Tataranieto. Tataranieto. Eso es, como tataranieto es, vamos a empezar ya para atrás. Sí, pues. Pues claro, mi abuelo Sí. era nieto de Víctor Fernández. Exacto, por eso son tataranietos, pero que tú tienes sangre de ese señor. Bueno, sí. Pero tú no has trabajado en las Salinas, ¿no? No. Soy demasiado blanquito para trabajar en Las Salinas, que hay que hablar también de ese trabajo, ¿eh? Bueno. Por ejemplo, estos días que hace mucho calor, hay que imaginarnos ahí abajo en el Janubio trabajando, porque antes sí se trabajaba de sol a sol. Sí. Pero gracias precisamente a la Salina, toda esa gente de la Breña, de muchas partes del sur de Lanzarote, tú estás aquí gracias a todo ese trabajo. Sí. Hay que decirlo. No hay duda. Bueno, decía yo el día 10 y 11 que eso es, ¿no? Este viernes y este sábado. Pero hay que decir que las entradas están agotadas. Sí. Y son, Los Gemios del Agua son casi 500 y pico, ¿no? Sí, en total las dos funciones serán alrededor de 1000 personas, las que ya están copadas todas las butacas. Y que hay que pagar. Sí. No, es que lo digo porque no es invitaciones, hay que pagar, ¿eh? Sí. Eso significa que, no sé, yo me imagino que para que tú formas parte, eres actor, pero Sí. también eres el creador, ¿no? El que dijiste, creo que hace falta un espectáculo Sí. para... ¿no? Bueno. Eso tiene que ser una satisfacción, ¿no? Decir, Sí. oye, que un espectáculo hecho por gente de Lanzarote. Sí. En ¿Se realidad, vendan todas las entradas? Sí. En realidad la chispa siempre viene, como quien dice, de una madre. Mi madre es bisnieta de Víctor Fernández Gopar y me decía, Chacho, ¿por qué no le haces algo Tú que eres músico. Hazle algo a tu tatarabuelo, Víctor Fernández, hazle algo. Bueno, pues fue así como en el verano del 2023, julio de 2023, justo hace 3 años, fuimos a entrevistar a la única nieta que estaba viva, que era la hermana de mi abuelo, Dolores se llamaba, y la entrevistamos y tengo 2 horas y media de las historias de Víctor Fernández. Y la mujer tenía 101 años y conservaba una memoria que era impresionante. Lo tengo ahí, esos oros. Y justo la entrevisté en julio de 2023 y en septiembre murió. Parece como que ella soltó el lastre. Todo lo que tenía que decir, y además lo dejo para que se quede grabado. Y ya y a partir de ahí pues fue la creación en la cual me metí. No ha sido fácil porque yo al leer las coplas de Víctor Fernández siempre he pensado que ese hombre, humilde, de pueblo, sencillo, que tenía una imaginación infinita, pero que era capaz de transgredir, es decir, formar ese arte, el arte verdadero, que el arte es atemporal, el arte no tiene ni pasado ni futuro, sino es un presente. Fue capaz de conectar con eso y entonces esa mente que él tenía, esas coplas que él desarrolló, yo me imaginé un mundo interior que él tenía, que es lo que voy a intentar y lo que vamos a intentar y lo que vamos a desarrollar en Los Gemios del Agua, que está vinculado con la Atlántida, con el túnel de la Atlántida y toda esta historia. Y entonces la gente va a ver ese día, el 10 y 11, va a ver cómo emerge un pueblo atlante que ha conservado las tradiciones, culturas de estas Canarias, de esta Atlántida, de estas Canarias que pertenecemos todos. Bueno, ¿cómo es decir, va a haber música en directo? ¿No? También cantan, ¿no? ¿Cómo Sí. es el espectáculo? También hay teatralizado, ¿no? Sí, a mí me gusta decirle, está Broadway, está la Gran Vía, pues yo le he llamado a este musical Víctor, un musical de las Breñas. Está Broadway, pues nosotros tenemos un musical en las Breñas. Este musical es un musical, es decir, el que haya ido a ver musicales tiene partes teatralizadas, partes musicadas, partes bailadas, es decir, hay escenografía por todos lados, hay proyecciones, es decir, todo el ámbito del arte está representado es que hay de todo, es muy coral ya no en el sentido de que representa casi todas las disciplinas del arte, sino que hay como 80 personas detrás de todo eso. Es que es un riesgo grande, que se ha metido en un... Porque cuando hablamos de un musical, generalmente hemos hecho poquitos musicales aquí en Lanzarote, pero todos han sido muy bien hechos. Yo creo que tenemos, ¿no? Tenemos unos actores, actrices, gente de sonido, músicos en Lanzarote, que yo creo que cuando tenemos que hacer algo lo hacemos bien.
Sí, Lanzarote tiene la característica de que, como digo yo, das una patada y sale o alguien que hace teatro, o alguien que toca, o alguien que canta, o alguien que pinta, o alguien que elabora. Lanzarote es un caldo cultivo para todo eso y la verdad que nosotros en el elenco que tenemos la experiencia de gente muy experimentada, pero también tenemos la inexperiencia de niños, de adolescentes que están empezando a despuntar ahora, que la verdad que es una maravilla. Y cuando tú juntas esas dos partes, la experiencia y la inexperiencia, ahí se mezcla una ilusión, una fuerza, que lo va a ver la gente. Para mí es un regalo impresionante y sobre todo entendiendo que todo esto lo hemos hecho sin esperar nada a cambio, es decir, esto es un trabajo altruista. Para el pueblo, es un regalo que nosotros damos para el pueblo, por el pueblo, un personaje de pueblo como fue Víctor Fernández Gopar, y es un regalo para sentirnos orgullosos de nuestra historia, de la gente que puebla esta isla de Lanzarote y de la que pobló, y sobre todo dejamos una ventana abierta para esa gente que ahora está y que dejará. ¿Qué isla de Lanzarote dejaremos? Pues tú vas a ser actor también, tú vas Sí. a representar a Víctor. ¿Has visto? Sí. Tú dijiste el papel principal, para eso soy familiar. No, yo, como digo yo no encontré un tolete mejor que yo. Si llego a encontrarlo, pues se hubiera... Tú fuiste hace poco director del Sí, conservatorio, hasta sí. el verano pasado. Sí, exactamente. Y dijiste, ahora me voy a embarcar en el otro gran proyecto. Sí, siempre lo tuve en mente el hecho porque claro, cuando tú estás dedicado en cuerpo y alma en el conservatorio, en el CIEM, que por cierto es colaborador de este proyecto, colabora, ahí te deja poco tiempo, poca energía para poder, pues eso, intentar hacer otros proyectos. Pero desde que lo dejé me dediqué en cuerpo y alma a este proyecto, que yo creo que, lo vuelvo a repetir, es un regalo para todos nosotros. Pero y para la hora de elegir todo el tema de los actores y todo eso, también tiene que ser un trabajo, ¿no? Sí, un proceso, pero es como la vida, es como el... Bueno, también tienes muchos contactos tú, Sí. ¿no? Que también eso... Sí. Y también tenemos experiencia ya en musicales, en historia, entonces al final estás en ese mundo, y te digo que Lanzarote es muy fácil para eso, muy fácil. Claro, la cercanía que tiene la isla facilita el hecho de poder quedar, pero bueno, eso vamos a ponerlo entre comillas porque como todos sabemos, cada vez es más difícil quedar entre la gente, porque cada vez hay más dispersión, más dificultad. Pero se ha producido un movimiento curioso, parece que como que hay una unificación en el sentido de que vamos a sacar esto para adelante, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Porque claro, una cosa es que tú tengas la idea en la cabeza, tú dices, voy a hacer un musical de Víctor Fernández, ¿vale? ¿Pero cómo se lleva eso a cabo? Con 80 personas, música, baile, escenografía, actores... Sí, es decir, te puede salir, llegar un momento que lo abandonas porque es imposible, Claro. ¿no? Porque llega un momento y dices, no, esto es imposible de hacer. Es que es lo normal y después lógico. están los valientes como tú que dijeron, no, seguimos para adelante. No, la vida al final es, como digo yo, de valientes, o en el cementerio o caminando, pero... Bueno, el día 10 y 11 a las 8 de la tarde, yo creo que al final, no sé si van a tener que hacer alguna más. Bueno, eso es como yo siempre digo, cuando es como el que está comiendo y dice, ¿mañana qué comemos? Digo, vamos a comernos esto que estamos comiendo y después ya veremos. Yo creo que la aceptación ha sido más que alta, no altísima. Vamos a ver ahora cómo lo coge la gente, las representaciones, y ya se verá. La verdad que hemos tenido el apoyo del Cabildo, de Cultura, de Geoparque, de los CAT que nos han apoyado, y en principio... ha podido, por eso el precio de la entrada, porque nosotros no ganamos absolutamente nada. Esto es un proyecto altruista simplemente para cubrir gastos. Las cosas son carísimas, los riders... Bueno, el precio de entrada eran 30 y pico euros, ¿no? 27 euros. 27 euros. Que lo ajustamos al mínimo. Lo que me refiero es también el haber vendido todas, porque aquí nos acostumbran tanto a ver las cosas gratis, que para mí eso es un error. Sí. Es decir, porque todo cuesta, los espectáculos, y al final tú coges invitaciones, pues no aparece, ¿no? Entonces, cuando tú pagas algo porque lo quieres ver, eso yo creo que es importante. De hecho, nosotros nos planteamos qué precio sacarlo, y yo siempre quería bajarlo al mínimo posible. Claro, para eso necesitamos el apoyo institucional, pero lo pusimos al mínimo que pudiéramos cubrir. ¿Cuánto dura? 2 horas. Vamos a decir 2 horas, un poquito más, pero 2 horas.
Bueno, ya vayan cenados o comidos algo. Sí, bueno, los CAT ofrecen un cóctel después a los que hayan adquirido esa... Sí, pero bueno, yo creo que a las 10 y pico, bueno, pero... No, y además lo bueno es que aunque haya calor, a esa hora y dentro, que siempre hay la misma temperatura, exactamente. Eso es espectacular en los James del Agua. Claro, hay que hablar del salinero, es que... Estuvo yo creo que a punto, o pudo haber corrido riesgo de perderse toda su obra, porque él lo dejó todo, hay que decir que aprendió a escribir tarde, ¿no? Creo que fue un médico, un profesor ya, cuando ya él tenía ya una edad que le enseñó, lo escribió todo a mano, y después menos mal que hubo alguien de la familia que decidió transcribirlo a otra libreta, y es una libreta que ha quedado por ahí, que también estuvo a punto de perderse. Sí, ahí... Pero, es decir, ahí se tuvo esa, no sé, a veces los milagros, ¿no?, de una persona que hay que decir que es que tampoco era un poeta reconocido en la salud, era desconocido totalmente, lo hizo para escribirlas él. No, él tenía una fuerza, yo lo decía porque he estado investigando mucho sobre eso, era como los 40 principales, ¿no? Era como dice... Quédate con esta copla, ¿viste lo que dijo ayer Víctor Fernández o lo que le dijo aquel? Y se las guardaban como para hallarle las puntas uno a otro y se las guardaban, claro, no todo el mundo, es decir, en esa época estamos hablando del 1890, 80, el 1900, estamos hablando que el 98% de las mujeres era analfabeta, el 96, 95, 94% de los hombres eran analfabetos, los hombres un pico más, es decir, prácticamente Lanzarote no sabía leer ni escribir, de hecho era una de sus luchas y fue una de sus luchas. Él aprendió a leer y a escribir con un cura. Con un cura. Pero también hubo un militar que era Esteves, que vivía en Castillo, en Playa Blanca, y aprendió a leer y a escribir. Y él fue aprendiendo, de hecho él fue concejal del Ayuntamiento de Yaiza, llevaba las cuentas y toda esta historia. Y él empezó a trabajar en las salinas, pues nada, con 50 y pico años. Date cuenta que las salinas comenzaron en el 1894, que eran salinas de don Vicente Lleó, donde don Pedro Cerdeña era su encargado, su mano derecha, y él fue a pedirle trabajo, imagínate, con 50 años, un cabrero, a pedirle trabajo a unas salinas que estaban empezando, y él fue, tal su sabiduría, no voy a desvelar lo que ocurrió, porque eso, el que lo quiera saber que vaya al musical, pero él al final se quedó siendo el maestro salinero, y él revolucionó, él tuvo por ingenio varias cosas que aumentó la producción de sal, algo que era, ¿eso cómo puede ser? Pues gente que vive en la naturaleza, que la observa, que la ve, que la siente. No, y es gente inteligente, que en esa época, si hubiese sido ahora, pues hubiese terminado su carrera, pero en esa época alguien que aprendiera a escribir, y después muchas de las poesías recomiendo que las lean, de esas coplas, porque tiraba a dar, A dar a los curas, a los caciques, es decir, y sobre todo él mismo. Una de las cosas que a mí me gusta de él es que él de hecho, cuando dice eso, ¿no? Si alguien por conocerme tuviera empeño, que pregunte por un viejo feo y pequeño, pobre, que representa poca importancia, desacertado en todo por ignorancia. Ahí te estás dando cuenta tú que era un hombre que sabía que era uno más, que era un ignorante más del pueblo, no era ni más ni menos. Él no quería ser más, pero menos tampoco, es decir, y no consideraba en sus coplas, te das cuenta, que al final el pueblo tiene que ser cada uno como es, de su madre y su padre, pero cada uno tiene una función, y eso él lo tenía clarísimo, y él lo refleja en sus coplas. Y además, estamos hablando de hace más de 100 años, ¿no? Pero que muchas de esas coplas todavía tienen vigencia hoy día. Evidentemente hay algunas que tienen el contexto de la historia, de la época, pero que hay muchísimas que las lees y que siguen siendo vigentes, ¿no? Es lo que yo decía de la transversalidad de sus palabras. Él aprendió a leer y a escribir, pero él tenía, lo que decía todo el mundo, que de repente se encontraba contigo y te repentizaba, es decir, sacaba de donde no se sabe dónde, que una de los fundamentos de la obra del musical es la creatividad, no tiene fronteras, es decir, que los niños, ¿cómo conectan? Conectamos todos, y él supo, él era capaz de conectar con esa creatividad, y esas palabras que él cogía, era capaz de decirlas de tal manera que en 4 versos era capaz de decir mucho más que si haces un libro de texto, que eso es lo difícil, como en tan poco decías tanto. Sí, porque no hay que decir que no era un volumen, ¿no? Era una libretita con unas cuantas
Sí. No sé el número total que hay, pero 300 y pico. 300 y pico 300 coplas, y pico. que yo no sé si hay algún libro, yo creo que sí, que se editó un libro recopilándolas, ¿no? Sí, hubo uno, Agustín de la Hoz, que fue el primero, el gran mentor de él, que fue en el 80 y pico, 85, fue el que 86. lo sacó a la luz. Sí, que tiene una ilustración de Ildefonso Aguilar, el primer libro. Y en la siguiente, que fue hace poco, fue a razón de una chica de Granada, creo, que hizo un documental de Víctor Fernández, que a ella le pareció súper curiosa la vida de él, hizo un documental de él y a colación de eso, ediciones remotas, Mario Ferrer y Miguel Ángel, creo que también, bueno, no recuerdo bien, hicieron una recopilación de esa, con varios prólogos de varias personas. Contando la historia un sí, poco de... exactamente, pero sí. Yo hay que decir que el Víctor Fernández Gopar ha tenido buenos descendientes, porque gracias a esos descendientes el teatro, El Salinero, tiene ese nombre, porque hubo una campaña, una votación popular y casi toda la familia se dijo aquí hay que hacer por él, y ahora otro tataranieto, ¿no? Sí, tataranieto. Ha decidido, vamos a hacer eso es importante, ese tipo de cosas al final, también que haya gente detrás de la familia que ponga en valor la obra de alguien, ¿no? Sí, yo que siempre lo digo, yo tanto no pienso en Víctor Fernández sino que creo que siempre el conejero, si tú analizas la historia, el conejero siempre le daba como vergüenza decir que eras de aquí. Y fue a partir de César Manrique, de la llegada del turismo, de toda esta historia, que se empezó a dar la vuelta, a decir, no, si tenemos una isla que es totalmente diferente a todo, si tenemos una idiosincrasia que es totalmente diferente a todo. Claro, y este tipo de personajes, que han habido muchos, Víctor Fernández es uno, pero es que han habido tantos personajes aquí en esta isla. Tú dices, como una isla rodeada de agua y privada de agua a la vez, como tan sufrida, como hubo y ha habido y habrá tanto talento, es lo que yo digo, es al final la necesidad aprieta y hace que el ingenio lo agudice y haya tanta gente que pues eso, que haya sacado tanto en la escritura, en la pintura, en la escultura, en el arte en general, vamos. Bueno, Iván, como veo que te has estudiado bien las coplas, yo creo que, hombre, tienes que recitarnos algunas, ya que eres el actor, para despedirnos del programa, ¿no? Una coplita ahí de Víctor. Pues mira, me alegro que ya estén todas las entradas agotadas, a ver si, evidentemente ahora hay que pasar la prueba, ¿no? La prueba de público, y que todo va a salir bien, pero esperemos que haya otra representación, porque yo creo que es una figura importante de la cultura tradicional y popular de la isla de Lanzarote. Entonces, Iván, una coplita ahí de... Sí, por ejemplo, voy a decir una parte, él aprendió a leer y a escribir con el cura, el padre Domingo Casademeo, que era el párroco de Femé. Eso no era común. Claro, ellos llegaron a un acuerdo, que bueno, que él le enseñaba a leer y a escribir, si él no decía nada, pero si a su vez él le ayudaba en la parroquia, pues bueno, a eso, a todo lo que fuera. Y entonces tuvo un desencuentro o un encuentro filosófico, porque se planteó leer una parte de un salmo, el Salmo 33 de no sé qué, no sé cuánto, y entonces él ve que la ciencia dice como que la ciencia solo es la ciencia de Dios. Entonces dice, bueno, Víctor Fernández le plantea al cura, pero la ciencia del hombre también es buena, no es mala. Dice, gracias a eso. Entonces empieza a calentarse la cosa, entonces ahí surge un tema. Y en uno de esos temas yo cogí de las coplas de Víctor Fernández, todas esas coplas que él tiene más allá, y le hace una réplica en forma de rap al cura. Y le dice, yo veo y no sé qué veo, ni sé lo que estoy mirando, ni sé lo que estoy pensando, según mi juicio creo. A este mundo no le vemos derecho ni revés, mucho a la vista tenemos sin saber lo que es. Algunos han pretendido ver la clasificación, creo que no han sabido ni sabrán lo que ellos son. Al Criador se venera dando devociones en distintas religiones, cada cual a su manera. El que lo infinito pinta, sin ser infinito él, ni que lo sea el pincel, que no gaste mucha tinta, por no hallar el desengaño para poder pintar, ni lo podrá comparar por no tener tamaño. Infinito tiene el nombre por ser cosa infinible, ya que no puede ser posible explicarlo por el hombre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, ya hemos tenido un pequeño adelanto de todo ese espectáculo. Bueno, entonces han transformado en un espectáculo, claro, tradición y modernidad. Claro, hemos mezclado la música canaria, que está, hay folías, hay malagueñas, hay seguidillas. Bueno, de hecho está el festival Víctor Fernández Gopar, el Salinero, de las coplas en las Breñas, ¿no? Sí, las seguidillas.
y le hemos dado vuelta. Lo que es canario y música internacional la hemos canarizado, hemos utilizado pues instrumentos que tenemos de sobra como el timple, chácaras, guitarras, pues eso lo hemos llevado, es decir, y al final creo que hemos creado una línea que al final es un hilo conductor que creo que es bastante curioso. Seguro que habrá más de uno que dice, se van a quedar rascados, porque bueno. dirán, mira que iba a sacar yo la entrada, me dejé ir porque pensaba que no iba a ir nadie y al final me he quedado con la ganas. Bueno, a ver si hay posibilidad de verlo también de nuevo. Iván, muchas gracias por venir. Nosotros una pequeña pausa y seguimos aquí en el magazine de Biosfera Televisión. Del 9 de julio al 21 de agosto, vuelve un año más el cine ambulante de verano de Tenique Cultural. El mejor cine al aire libre en escenarios únicos de todos los municipios. Arrecife, Aría, San Bartolomé, Teguise, Yaiza, Tías y Tinajo. Cine ambulante de verano. Organiza Tenique Cultural. Patrocina el Cabildo de Lanzarote y participan los 7 ayuntamientos.